Buenas, gente bonita, y bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial. Y hoy voy a hablar de un tema que salió en el último directo y hablamos un poquito de esto, de la corrección de estilo, de si hay que pagar un corrector de estilo, en qué etapa del proceso, si no, por qué, cuándo, etc. He estado pensando mucho al respecto porque la realidad es que las cosas han cambiado, ¿no? Las cosas han cambiado desde que la autopublicación es una opción no solamente real, sino más real que la publicación tradicional para la mayoría de los escritores emergentes, por los cambios que ha habido en el mundo editorial, por la falta de oportunidades en las editoriales tradicionales, porque no contestan los correos, porque hay una crisis del mundo editorial tradicional por toda la competencia que hay, por las autopublicaciones y por otros medios que le hacen competencia a la literatura, desde los audiolibros hasta, bueno, cualquier clase de medios audiovisuales que seguirán para siempre conviviendo con la literatura, con los libros impresos. Antes nunca me hubiera pasado a mí por la cabeza, por ejemplo, pagarle a un corrector de estilo antes de mandar un libro a una editorial. Yo hubiera mandado mi libro lo mejor, de lo más corregido posible por mí, lo más pulido posible por mí, porque nunca hubiera considerado que yo tenía los medios ni la obligación de pagar por una corrección de estilo cuando el libro iba a pasar después por un proceso de edición con una editorial, ¿no? ¿Por qué? En primera, porque la corrección de estilo es muy cara, no es accesible para casi nadie, sobre todo para los escritores que quieren vivir de esto, pues es casi impensable hacer inversiones, ¿no? De por sí, el tiempo que invertimos en escribir casi es tiempo que debíamos estar usando para ganar dinero de otras maneras. Entonces no era algo que se considerara que tú vas a pagarle a un corrector de estilo antes de mandar el libro a una editorial, por la inversión y también porque y creo que esto es algo que se está perdiendo un poco y que vale la pena aclararlo. Hoy la gente piensa que la corrección de estilo, que el uso de las comas, que la ortografía es algo que alguien más puede hacer, que se puede delegar. Y yo considero que es parte del oficio del escritor, ¿no? Ahora, casi siempre en una editorial tradicional, o bueno, más bien siempre en una editorial tradicional, por más pulido que esté el texto, de todas maneras pasa por una corrección de estilo para quitar ciertos detalles, ¿no? Para quitar cosas que tal vez el propio autor ya no las ve o ya no las nota, por más versado que esté en cuestiones ortográficas, gramaticales, de redacción, porque tal vez son vicios ocultos que él tiene y que no ve, ¿no? O que tal vez no considera que son molestos o que estorban a la lectura y que alguien profesional podría decirle: repites mucho esta palabra o repites mucho este tipo de construcción, porque cuando corregimos nuestro propio texto y lo leemos una y otra vez, dejamos de ver los errores porque completamos las frases en nuestra cabeza de manera correcta, ¿no? Un poco como la visión periférica que completa una imagen, nos da la ilusión de que aquí hay una cosa cuando tal vez no la hay, porque lo completamos de manera correcta. Entonces no vemos los errores y sobre todo obviamente no vemos los vicios ocultos o las muletillas, porque para nosotros no lo son o no somos conscientes de ellas. Entonces un libro en una editorial siempre va a pasar por una corrección de estilo, pero en mi opinión el texto debía de estar lo más pulido posible por el propio autor, ¿no? Y hoy, como eso ha cambiado y muchas veces vamos a presentar el libro a la sociedad por nuestro lado a través de la autopublicación, pues entonces ya no tenemos este filtro y mucha gente considera entonces pagarle a un corrector de estilo para perfeccionar el texto. Esto está muy bien, pero yo creo que hay pasos antes de esto. Creo que mucha gente que ve la autopublicación como algo tan sencillo, tan accesible, tan rápido, se está saltando pasos que son importantes para la formación de escritores. No quiero usar la palabra profesionales porque, no sé, para cada quien implica algo distinto esto de escritores profesionales, ¿no? Como si solo un escritor puede considerarse profesional si se dedica a esto a tiempo completo o si es exitoso o si, bueno, más bien escritores serios, escritores que toman en serio el oficio y que quieren ser escritores. ¿Por qué digo esto? Porque yo considero, por ejemplo, que es muy válido una corrección de estilo para una persona que está escribiendo un libro técnico, ¿no? Y que tal vez su objetivo principal no es convertirse en escritor, sino transmitir un mensaje específico acerca de
X número de cosas, ¿no? Hay gente que escribe autoayuda, hay gente que no es escritor profesional, o sea que su visión, su objetivo en la vida no es ser escritor literario, sino que tienen otro oficio, pero que están escribiendo un libro para transmitir algo acerca de ese otro oficio. Entonces ahí pues tal vez ellos no tienen el tiempo para ponerse a corregir a nivel narrativo, o no tienen el conocimiento y no les interesa porque su búsqueda no va por ahí. Entonces entiendo que paguen una corrección de estilo. Gente que escribe sus memorias para compartirlas a gente muy cercana y que tal vez tampoco tienen en la mente esta necesidad de ser escritores pulidos, de pulir esta habilidad como escritores narrativos, etcétera, literarios. Y lo que quieren es tener eso listo ya porque son gente mayor o porque simplemente su búsqueda, de nuevo, no está ahí. Lo que necesitaban era sacar eso de manera terapéutica, pero quieren que esté pulido, pues entonces pagas una corrección de estilo. Por ejemplo, hay gente que es disléxica y que entonces tal vez es incapaz de plano de hacer una corrección de estilo por sí mismos, pero para todos ustedes que quieren ser escritores, que les apasiona el uso de las palabras, que les apasiona la construcción de historias, quiero transmitirles esto. El uso de la herramienta no es solo una cuestión gramatical, rígida, de reglas. La herramienta, me refiero a tanto el lenguaje como los signos de puntuación, como el formato, todo lo que tiene que ver con una corrección ortotipográfica, de estilo, gramatical, etc. El buen uso de esto tiene que ver también con la construcción de las propias historias. O sea, tú puedes tener grandiosas ideas y puedes transmitirlas de una manera muy simple, sin preocuparte de todas estas reglas. Pero un escritor que quiere seguir creciendo entiende que la herramienta misma es parte de la historia, ¿no? Que una coma bien puesta cambia el sentido de una frase, que un párrafo dividido en el lugar correcto cambia la atmósfera, cambia la tensión, que conocer más de una palabra para decir la misma cosa o tener un amplio vocabulario o conocer las cuestiones básicas de las construcciones, el uso de los sujetos, por qué el verbo va después, etcétera, etcétera. Toda esta habilidad en el uso de la herramienta de manera como artesanal, si queremos llamarlo así, más allá de la inspiración que tiene la historia, ¿no? Porque tenemos la trama y luego tenemos que sentarnos a escribirla. Sentarnos a escribirla y corregirla, a mucha gente le parece una cosa, en México diríamos como de talacha, una cosa puramente técnica, pero no es así. No se queda solo en lo técnico, ¿no? La corrección de estilo no tiene solo que ver con que las palabras correctas lleven tilde, sino que si tú sabes usar bien las comas, si lees mucho, si entiendes por qué eso cambia todo, si entiendes por qué un punto y coma es distinto, si entiendes por qué en este momento el formato de diálogos sería mejor integrarlo en los párrafos en vez de separarlo con guiones. Todas esas cosas que las da la experiencia, que las da el conocimiento, que si no se te da y no tienes tantas lecturas, puedes estudiarlas, ¿no? Hoy creo que ya no hay pretexto para todo lo que podemos estudiar de manera gratuita y súper accesible gracias a las redes sociales, gracias a los medios gratuitos de aprendizaje y si no gratuitos, muy accesibles. Aprender a hacer esto por ti mismo te convierte automáticamente en un mejor escritor. O sea, quiero que no separemos la cuestión de corregir de la cuestión de crear. Corregir es parte de la creación. La ortografía, la puntuación, la construcción correcta de los enunciados es parte del contenido de tu texto. No solamente son las ideas volando, sino la manera en que tú las pones lo que te hace un escritor de calidad o no. Entonces no tiendan siempre a querer delegar la parte de la corrección. De nuevo, entiendo que ahora ya presentamos nuestros libros directamente en sociedad a través de la autopublicación, a través de Amazon o cosas por el estilo, y que queremos que estén lo mejor posible por respeto al propio lector y por respeto a uno mismo, ¿no? El autopublicar con dignidad. Sí, pero antes de eso, procuren dejarlo lo más limpio posible. No manden un texto todo batido y le pagan a un corrector de estilo en plan, toma mi porquería, hazme sentido de esto, ordéname esto, arréglame esto, ¿no? Yo cuando entrego textos a las editoriales, ya prácticamente lo que espero es que las cositas que me mencionen son cosita de nada, ¿no? Hay que procurar llegar a un nivel de habilidad artesanal lo más alta posible dentro de lo que nosotros podemos acceder, ¿no? Decíamos en el directo del otro día que si hay que mandar a una corrección de estilo o
si hay alguna otra mejor opción. Y comentaba mi hermano, que andaba por ahí en el directo, que lo mejor es es hacer clínica o hacer laboratorio o entrar a un taller, que son diferentes términos para la misma cosa. Tallerear tus textos antes de publicarlos para encontrar esos vicios ocultos, para aprender a corregir tus textos a través de la crítica de los textos de los demás. Es una herramienta infalible, bueno, no infalible, pero es una herramienta súper valiosa para cualquier escritor que empiece y para cualquier escritor en cualquier parte de su proceso, ¿no? No solamente los autores que empiezan pueden beneficiarse de esto. Siempre podemos seguir creciendo, siempre podemos seguir mejorando y ampliando nuestra caja de herramientas. Y la clínica o los talleres son un paso que yo considero que nadie debía de saltarse y que debía de ser lo que hacemos antes de pagarle a alguien porque nos corrija nuestro texto, ¿no? Creo que es mejor tratar de corregirlo nosotros y pensar que es parte de la habilidad necesaria, que no nos dé flojera, que es parte de lo mismo, ¿no? Si te da flojera, es que te da flojera el lenguaje, y el lenguaje es tu herramienta, y las comas son tu herramienta, y los signos de interrogación son tu herramienta. Entonces aprende a usarlos, no subestimes el poder de estos elementos bien situados y de el conocimiento que te da la lectura y los talleres, ¿no? La forma también determina el fondo, ¿no? La forma, y con esto me refiero a estas cuestiones técnicas, acaban formando parte del propio texto, ¿no? No están sueltos, no son dos elementos separados. Entonces, si eso logro transmitirles hoy, que no son dos elementos separados, me daré por satisfecha. Déjenme sus opiniones aquí abajo. Muchísimas gracias a los miembros por su compañía y su apoyo constante. Seguiré contestando sus preguntas, aunque algunas ya me las pusieron muy difíciles porque son bastante existenciales. Y si alguno de estos videos te sirve especialmente, déjame un super thanks, una aportación de una sola vez de lo que tú quieras para decirme estos videos me sirven y para seguir apoyando la creación de estos contenidos gratuitos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Chao.